Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie del pecado. Ahora sí, creo que ya estamos bien cerca de terminar. 20 prédicas más, si acaso. No, yo creo que ya estamos cerca. Primero Dios, pero es un tema importante. Lo he insistido, sé que alguien quisiera algún otro tema, pero es un tema crucial, central, importante de la palabra de Dios. Y pues demos gracias a Dios que podemos tener esta enseñanza de la palabra de Dios, pues es un llamado a cada creyente a caminar en santidad, en la santidad que ahora como hijos de Dios podemos. El tema, como ya vieron, es toda injusticia es pecado. E igual que hace 8 días, el título no me lo inventé ni tengo mucha creatividad para poner títulos, sale de un versículo bíblico. Y ese versículo bíblico es Primera de Juan 5:17, que dice así. La parte primera dice: toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte, eso a lo mejor lo estudiamos en una siguiente enseñanza. La Nueva Traducción Viviente dice: todas las malas acciones son pecados. Todas las malas acciones son pecado. Entonces, creo que es claro, con leer el versículo deberíamos de tener suficiente. Toda injusticia es pecado. Miren, de pronto hay situaciones, a lo mejor a alguien le ha pasado, que hay cosas que tienes la duda si es malo o no, si es pecado o no. Y de pronto algún pastor un día me dijo, ante la duda no lo hagas, ora hasta que el Señor te diga claramente si es correcto o no. Pero a veces solemos decir, ay, pues no creo que sea tan grave, no creo que sea tan malo. Al fin es para un bien, o sea, esto que voy a hacer parece malo, pero va a producir algo bueno. A veces queremos justificarnos con que todos lo hacen, no, es que la mayoría lo hace y solemos creer que lo que la mayoría hace está bien, cuando es todo lo contrario. Lo que la mayoría de este mundo hace está mal. El cristiano va en contra de la corriente de este mundo. Pero a veces decimos, es que voy a hacer esto que parece no tan malo, pero va a ser para bien. Yo les explicaba alguna vez, hace algunos años, que ese es el famoso pensamiento maquiavélico. ¿Han oído ese concepto de Maquiavelo? La filosofía maquiavélica, dicen que Maquiavelo fue un político y filósofo de Francia de allá del siglo XV y XVI. Y tiene un libro que fue el más conocido, que era El Príncipe. Y ese libro se lo dedicó a un gobernante corrupto, tremendo déspota. Y hay un texto muy interesante porque lo que Maquiavelo le quería decir a este gobernante es: se vale todo con tal de que conserves el poder. El texto decía así. En su libro dice: haga pues el príncipe lo necesario para vencer y mantener el Estado. Los medios que utilice siempre serán considerados honrados y serán alabados por todos. Esta frase hoy en día se resume de la siguiente manera: el fin justifica los medios. ¿Cuántos conocen esa frase? Literalmente no la dijo Maquiavelo, pero el principio de lo que dijo es eso: el fin justifica los medios. O sea, si yo tengo un propósito bueno, no importa lo que haga, con tal de que lo logre. Y a la luz de la Biblia no es así, pero este es el pensamiento del mundo. Si voy a terminar haciendo algo bueno, no importa que en el camino haga cosas no tan correctas, porque pues es para un buen fin. Y entonces ese es el pensamiento maquiavélico. A la luz de la palabra de Dios, no es así. Nunca algo malo, aunque resulte para bien,
es justificado en la palabra de Dios. Nunca algo que es incorrecto, aunque resulte para bien, es justificado delante de Dios. Por ejemplo, hay quien dice, bueno, es que le voy a decir una mentira a tal persona, pero es para que no se entristezca, o es para que no se enoje. O sea, esta mentira que voy a decir es para su bien. Nunca la mentira es para bien. La mentira es pecado. Yo recuerdo que una vez platicaba con una familia porque exponía yo, estábamos en las épocas decembrinas y demás, y hablaba yo de la mentira del Santa Claus y de la mentira de los Reyes Magos. Y al final esta familia se me acercaba, pastor, pero mire, nuestros hijos tienen la ilusión, miren, tienen una bonita ilusión, que los reyes les traen un regalo y qué bonitos se levantan, y ahí les decimos que Dios se los manda a través de los Reyes de Magos. Le digo, no le digan mentiras. O sea, para producirles algo bueno, que tengan una ilusión, que se sientan contentos, jamás una mentira. O cuando alguien diga, bueno, como tengo hambre, voy a robar. ¿Justifica robar porque tengo hambre? No, jamás. Entonces, jamás creamos que por hacer algo malo que va a producir un bien, eso está bien a los ojos de Dios. Dice aquí 1 Juan 5:17, toda injusticia es pecado. ¿Qué injusticia es pecado? Toda. Pecado ya sabemos que es ofender a Dios. Pecado ya sabemos en el original griego es errar al blanco, significa no hacer lo que Dios me manda o hacer lo que Dios prohíbe. Es pecado, el pecado ofende a Dios. Lo más grave del pecado es que ofende a Dios. El que sea la mentirita pequeña, el asesino, el violador, tiene diferentes consecuencias terrenales. No es lo mismo el que dice una mentirita que el que comete un asesinato, pero es pecado. La palabra injusticia que se utiliza aquí es esta palabra griega, ahí la voy a poner para que todos la vean. Adikia. ¿Qué es una injusticia? Un acto ilegal. Un acto ilegal en contra o fuera de la ley, un acto no recto, actos no equitativos, y también significa un trato no equitativo o no justo. La pregunta es, ¿el creyente comete injusticias? Pues sí, pecamos aún. Dice 1 Juan 1:8, que si decimos que no tenemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero el creyente cada vez más se aparta del pecado, y cuando llega a pecar, ¿qué debemos hacer? El versículo siguiente lo dice: si confesamos nuestros pecados, Señor, perdóname, mentí, y te arrepientes, hay un dolor y confiesas tu pecado. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Entonces, siempre que lleguemos a pecar, pidamos perdón, arrepintámonos, en la medida de lo posible, resarcir lo que hicimos, es decir, restituir. Si le quitamos a alguien, hay que devolvérselo, etcétera, etcétera. Pero nunca tratemos de justificar una injusticia, un acto ilegal, un acto no equitativo. Nada, nunca debe haber arrepentimiento. Toda injusticia es pecado. Todo lo que está fuera de la ley es pecado. Hay otro versículo ahí mismo en 1 Juan 3:4 que dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, ¿qué es el pecado? Infracción de la ley. El pecado es infringir la ley, violar la ley, desobedecer la ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? La ley de Dios, su palabra en general, los mandamientos y su palabra en general. El pecado es infracción de la ley.
La ley de Dios. Alguien puede decir, bueno, entonces la ley de los hombres no importa. No, sí importa. Si hay leyes en nuestro país, el cristiano no debe infringirlas, no debe violarlas. Dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, cualquier autoridad. Cuando hay una norma, una ley, ¿qué debe hacer el creyente? Someterse. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios es el que permite las autoridades que tenemos. Y dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿qué dice ahí? A lo establecido por Dios resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismo. Entonces, el creyente debe ser ejemplar en someterse a las autoridades, con una salvedad. Si la autoridad me pide algo en contra de la palabra de Dios, ¿qué tiene más peso? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Un día a Pablo y a los apóstoles dijeron, ya no prediquen la palabra. Nadie nos puede prohibir predicar la palabra de Dios. ¿Lo sabían? Y les dijeron, si no los vamos a azotar otra vez porque ya los habían encarcelado. ¿Qué dijo Pedro? Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, está bien, ya no vamos a predicar porque ustedes son la autoridad y Dios dice que me someta a la autoridad. ¿Así dice? No. Es necesario. La palabra necesario es dei en el griego, significa obligatorio. Es obligatorio, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si la autoridad me prohíbe predicar, el creyente debe predicar. Las autoridades, sobre todo en gobiernos como el que tenemos, como el que tuvo Estados Unidos, como el que tiene Cuba o como el que tiene Venezuela, hay una presión para callar a los cristianos. Los cristianos no debemos callar. ¿Sí? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, por encima de cualquier ley, debemos obedecer la ley de Dios. Imagínense que a un gobernante se le ocurriera, a ver, a partir de mañana todos van a adorar a la Virgen María. ¿Lo tendríamos que hacer? Y el que no, cárcel. ¿Saben que hubo una ley, algo así en la Biblia? De repente a Nabucodonosor, ahí guiado por sus asesores, hizo una imagen para que todos la adoraran, todos. Era una ley, un edicto del rey. Vamos a leerlo. Daniel 3:4, porque uno dice, ay, ¿a poco pueden ocurrir esas cosas? Sí ocurren. Dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Ya vieron la ley? O adoran o mueren. Una tragedia lo que pasó en Iztapalapa. No sé si vieron lo de la pipa, yo creo que todos lo vieron. Imagínense esto, pero a causa de no adorar a una imagen. Por lo cual dice, al oír todos los pueblos al son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea, ¿qué hizo todo el pueblo? Adorar a la imagen. Pero ¿qué creen? No fueron todos. Ahora, si hacemos cuentas, más del 99% de la población hizo caso al edicto del rey. Y es ahí donde de repente la gente dice, pues es que la mayoría lo hace. Y hemos explicado aquí este principio, que algo lo haga la mayoría no significa que esté bien. Al contrario, es muy probable que esté mal. ¿Sí o no? Cuando algo lo hace la mayoría de la gente, casi seguro que está mal. Casi seguro. Nunca nos guiemos que porque lo hace la mayoría,
entonces no debe tener nada de malo. Al contrario, la mayoría de la gente, ¿a dónde se va a ir condenada? Al infierno. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y cuántos van a entrar por ese camino que lleva a la perdición? Muchos, la gran mayoría. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y qué dice ahí? Pocos son los que la hallan. Entonces, esta es una realidad bíblica. Que la mayoría haga algo no significa que está bien. Aquí en México, la mayoría evade impuestos. ¿Sí o no? Aquí en México, la mayoría hace tranzas. Aquí en México, la mayoría, ¿qué hace? A ver, una cosa que haga la mayoría. Dice groserías. Es del lenguaje mexicano. ¡Viva México! Y luego suelta, ¿no?, la palabrota. ¿Sí o no? Pero no por eso está bien. Platicaba el otro día con un hermano en Cristo y platicábamos porque salió el iPhone 17 y lo cuento porque lo platicábamos él y yo. Ay, se me pasó aquí el mouse. De ahí se pasó por acá. Está bien caro, pero en Estados Unidos es más barato, ¿sí o no? Y entonces los que tenemos familia allá, pues es fácil decir, oye, que me lo traigan para acá. O sea, acá vale tanto, allá tanto. ¿Por qué será más barato allá y más caro acá? Porque aquí, cuando llega ese aparato, tiene que pagar ¿qué? Un impuesto. Si yo le pido a mi familiar, tráemelo, me lo puede traer, pero debe declararlo en la aduana. Ah, traigo este teléfono, costó tanto, y ahí te van a cobrar el arancel y el impuesto. ¿Sí me explicó? Entonces, suena bien, me ahorro una lana, pero estoy evadiendo un impuesto. Lo más seguro es que nunca cachen al familiar que lo trae, ¿sí o no? No, tú pides, hay una franquicia, creo que puedes pasar hasta $500 y no pagas nada. Pero si traes más, entonces muchos mexicanos van y compran cosas allá y no declaran. Le quitan las etiquetas a la ropa, pero están evadiendo un impuesto. Entonces, toda injusticia pues es pecado. Ahora que lo sabemos que es ilegal, y bueno, con quien lo platique dice, mira, no lo había entendido así, y gracias a Dios que cuando sabemos algo, ¿qué debemos hacer? Lo correcto. Ah, pues sí, me lo estoy trayendo, es que es traer de contrabando, ¿sí me explicó? O sea, porque no estoy declarando el impuesto por traer algo que se va a usar aquí. Entonces, aunque lo haga la mayoría, ¿qué debe hacer el creyente? Lo que es justo, lo que es correcto. Entonces, acá con los amigos de Daniel, la mayoría adoró ¿a quién? A la estatua, a la imagen. Versículo 8. Pues todo aquel, por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vieron y acusaron maliciosamente a los judíos. O sea, vieron que Sadrach, Mesac y Abednego no hicieron lo que la mayoría. Dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos. O sea, no dudes que cuando haces lo correcto, alguien se vaya contra ti. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Qué hicieron ellos ante la ley? No se sujetaron. ¿Por qué? Porque es necesario ¿qué? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que me traigan a Sadrach, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey y habló Nabucodonosor y les dijo, a ver, de verdad Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoras a la estatua de oro que he levantado.
Ahora pues, ¿estás dispuestos? Les dio una oportunidad, a ver, reaccionen, si no se van a morir quemados. A ver, ¿están dispuestos? Dice aquí, para que al oír el son de la bocina, de flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren a la estatua que he hecho, porque si no la adoran, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron, vamos a adorar a la imagen. ¿Así sucedió? No. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano nos librará. ¿Y qué dice el 18? Escuchen. Versículo 18. Y si no, ellos sabían de la soberanía de Dios, que Dios podía permitir que murieran quemados. Pero dice, si no nos libra, oh rey, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sadrach, Mesach y Abednego hicieron lo contrario que la mayoría. ¿Y quién hizo lo correcto? ¿La mayoría o Sadrach, Mesach y Abednego? Sadrach, Mesach y Abednego, esas, mis hermanos, son convicciones. Estaba de por medio su vida misma. Pues me hinco tantito, pues, ¿qué va a pasar? Luego le pido perdón a Dios, no pasa nada y me evito el horno de fuego. Porque ellos estaban conscientes que Dios los podía librar, pero también que podía no librarlos, porque Dios es soberano. Eso es ser de convicción, hacer lo justo, aunque salga yo afectado. Miren, podríamos hablar y exponer mucho de lo que pasó con el asesinato de Charlie Kirk. Todos supieron de este caso. Una persona, por lo que yo me he documentado, si era un creyente, quizás con algunas ideas exageradas en ciertos temas, pero hablaba de Cristo, defendía la vida, iba contra el aborto, defendía el matrimonio de un hombre, una mujer, lo exponía en las universidades, que es donde los jóvenes más les lavan el cerebro, y ahí debatía y todo. Bueno, podemos hablar de eso mucho, pero yo quiero llamarle de algo que me llamó mucho la atención. El asesino, por cierto, una persona que por todos los elementos, en su Twitter, en las balas, en todo, con pensamientos progresistas y de izquierda. Pero lo interesante, a lo que quería hablar de convicciones, yo no conozco al papá del asesino, pero por lo que leí y documenté, el papá, cuando supo que el hijo lo había hecho, no dijo, a ver, vamos a ver cómo te escondo. El papá lo guió para entregarse a la autoridad. Eso es, o sea, a lo mejor un padre dice, no, ¿qué hago? ¿Sabes qué? Vete a México, te voy a mandar ahorita en un avión y te escondes y te libras, porque ¿saben cuál? La pena mínima que va a tener es la cadena perpetua, pero es muy probable que tenga la pena de muerte. Y el padre seguro lo sabe porque conocían de las leyes. Pero qué convicción, jamás como padres consintamos un delito de nuestros hijos. Si tiene que enfrentar la ley, que la enfrente, eso es convicción. Hay que hacer lo que es justo. ¿Ustedes creen que al papá no le dolió? Estaba entregando a su hijo, pues prácticamente a vivir condenado en una cárcel o en una pena de muerte. Pero esa es la convicción, eso es lo que quiero llamar la atención. El cristiano debe hacer lo que es justo, porque toda injusticia es pecado. Eso significa adiquia, injusticia, si quieres ponerlo, Dami, ahí. Acto ilegal, en contra o fuera de la ley, un acto, o sea, si el papá, habiendo sabido esto, no dice nada, se hacía cómplice. Pero hay quien prefiere y dice, pues me voy a hacer cómplice, mi hijo hizo algo malo, voy a ayudarlo a escapar, ya después que se arrepienta y que se escape de la ley, lo mando fuera del país. No, hay que hacer siempre lo correcto que la ley nos pida, incluso las leyes humanas, salvo que vayan en contra de la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Que vivimos un cristianismo que no queremos ser molestados. Ay, no, si yo digo esto se van a burlar. No queremos ser molestados, somos de piel muy delgada. Si yo digo que soy cristiano en el trabajo, a lo mejor me van a decir el aleluya.
¿Saben que hubo una ley en China? Hasta 2015 fue vigente, ahorita la cambiaron, no tengo claro cómo quedó, pero hasta el 2015 solo las familias deberían tener un hijo, era una ley. Familia que tuviera 2 hijos, había sanciones económicas, reprimendas, alguno de los padres incluso podría ir a la cárcel por tener 2 hijos. Pero ¿quién es el que dice y nos debe guiar cuántos hijos debe tener? ¿El gobierno o Dios? Dios. Hubo creyentes, porque contaba el pastor que le tocó ministrar una vez ahí, que hubo creyentes que pues decían, Señor, queremos otro hijo, y si tú no los das, bienvenido. Y enfrentaron las consecuencias de tener 2 hijos. Entonces, por eso insisto, debemos hacer lo que es justo, independientemente de las consecuencias. Vienen tiempos para el cristianismo donde ser cristianos va a tener consecuencias. Está teniendo, finalmente a este hombre, Charlie Kirk, lo mataron por sus ideas, por ir en contra de la homosexualidad, por ir en contra del aborto, etcétera, 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 que eso era lo que él enseñaba y eso es lo que él debatía en las universidades. Independientemente, no conozco su vida, pero sé que el motivo fundamental, lo dijo el asesino, sus ideas. Y los creyentes, viene esa persecución. Entonces, debemos cuidar de no hacer actos ilegales. No hay que hacer actos ilegales. Ayer yo no la vi la pelea ni supe hasta el día de hoy que perdió el Canelo y el América, para acabarla de amolar. Pero me vino a la mente esto porque Netflix estuvo y Telmex, inscríbete, te damos 6 meses, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cláusulas de quien contrata Netflix es que 5 familiares en tu casa pueden tener acceso a Netflix. ¿Saben qué hace mucha gente? El primo que vive no sé dónde, mira, entre los 5 nos dividimos, eso es un acto prohibido. O sea, en el contrato de Netflix está prohibido, ¿lo sabían? Pero la mayoría es para ahorrarse una lana, mira, tú allá lo tienes. Quizá ahora Netflix no tiene la manera de identificar eso, que con la tecnología que hay pronto lo va a identificar, pero en sus cláusulas está prohibido. ¿Se dan cuenta? O sea, toda injusticia es ¿qué? Pecado. Todo acto ilegal es ¿qué? Pecado, porque muchos hacen eso, incluso creyentes, oye, pues nos cooperamos. Mire, tampoco hay mucho que ver en Netflix, ¿no? Netflix es una empresa que está metiendo mucho la ideología de género. Por ahí, sin embargo, todavía encuentras cosas buenas, todavía. Entonces, mucha gente dice, pues ¿quién me va a cachar? Pues lo peor que puede pasar es que me quiten la suscripción. Lo peor que puede pasar es que estás en pecado y que toda injusticia es ¿qué? Pecado. Y podríamos poner muchos ejemplos, gente que tiene un ingreso y declara a otro, es que la mayoría lo hacen, es que el gobierno se roba la lana, es que hay que hacerlo justo al César, lo que es del César. Toda injusticia es pecado. Entonces, debemos de cuidar porque ahorita, por ejemplo, yo sé de tantos casos. Una vez llegó un hermano que no encontraba trabajos, meses y meses y meses y no encontraba trabajo. Ora a Dios. Mi pastor, ya encontré un trabajo. Ah, qué bueno, de chofer. Voy a ir a sacar mi licencia. Y va y truena el examen. De por sí la de automovilista no es tan fácil, pero la de chofer. Y ya le perdí la pista y a las semanas le digo, ¿qué pasa? No, ya entré a trabajar y sí pudiste. No, dice, llegó una persona y me dijo, yo te la saco. Dame un 500. Dice, pastor, es que si no, no iba a tener trabajo y si no tengo trabajo, no tengo para darle de comer a mis hijos. El pensamiento maquiavélico. El fin justifica los medios. Debiste orar. ¿Tú crees que Dios no te puede dar la gracia? Y si Dios, ¿qué acaso no es Dios el que nos provee? Y si no es ese trabajo, no se justifica hacer algo ilegal para obtener algo bueno. Imagínense, por ejemplo, otro ejemplo, porque toda injusticia es pecado.
Hay iglesias que de pronto tienen necesidades, no sé, están construyendo, van a comprar un terreno. Oremos, si un día Dios provee, hagámoslo. Pero para hacerlos, ¿qué creen que hacen? Rifas. Dios prohíbe las rifas, los juegos de azar. Pero entonces dicen, pero es para un buen fin. Oye, vamos a hacer una rifa. Vamos a juntar dinero para el terrenito, para la obra del Señor. ¿Necesitará Dios de medios que van en contra de su palabra para proveer? Deberíamos hacer un llamado, a ver, hermanos, a lo mejor sí podemos hacer unas comidas, hermanos, como le hizo David cuando se construía el templo y todos traían y todos se cooperaban, etcétera, y daban de lo que tenían, pero no necesitamos hacer algo incorrecto. Imagínense, voy a rifar mi reloj, ¿no? 500 el billetito. Ese es para, no, como un día, así un día me pasó. Llega un hermano, quiero que ore. Digo, ¿qué pasó? Mire, tengo este billete de lotería. Dice, lo compré. Me late que me lo voy a sacar. Dice, pero ore, porque si me lo saco, yo compro el terreno de la iglesia. Y sí oré. Señor, perdónalo. Le expliqué, hermano, confía en Dios, qué lotería ni qué nada, o sea, voy a dar un buen diezmo, o sea, ya sobornando al pastor, ¿no? No, entonces sí, pero se fijan cómo son cosas comunes, pero dice la Biblia, toda injusticia es pecado, todo acto ilegal es pecado. Otro que conté alguna vez. Un día llegó un hermano, ya no están aquí ni lo estoy ventaneando, y tiene tiempo y demás, porque muchas veces después de una exhortada se van. Pero me dice, hermano, ore por mí, me voy al otro lado. Digo, ¿a dónde? ¿A dónde? Al Gabacho, dice. Le digo, ¿ya encontraste trabajo? No, dice, me voy de mojado. O sea, sí, de legal. Ore por mí. Le digo, pero ¿qué quieres que ore? O sea, orar, Señor, guarda al hermano, que se va de ilegal, sobre todo ahora que está Trump, está más difícil, hazlo invisible ahí cuando cruce no, o sea, ¿cómo voy a orar por un acto ilegal que va a hacer? Porque es ilegal. Yo le digo a los creyentes, a ver, ¿qué acaso Estados Unidos tiene un Dios mejor que el Dios de México? Hay dos dioses, el Dios de Estados Unidos. ¿Qué Dios no te puede proveer en México? O sea, mi provisión, mi sustento, ¿depende de Dios o del país donde esté? ¿De qué depende? De Dios. Salvo que Dios me lleve a otro país con un propósito guiado, Él va a proveer para irme de legal, no me va a mandar de ilegal, ¿o sí? ¿No? Allá en Estados Unidos, sus leyes dice que quien cruza ilegalmente es un criminal, esa es la palabra legal. Aquí en México criminal entendemos que es el que asesina, pero allá criminal es el que viola las leyes. Entonces, pues yo no podía orar, ay, bendícelo. Yo le dije, hermano, recapacite. Hermano, la cosa está bien dura y Dios no puede proveerte aquí. ¿O acaso Dios está no, en México no te puedo proveer, hijo, tienes que irte a Estados Unidos? Dios es el Todopoderoso, el dueño del oro y la plata, y si Él quiere proveernos, nos va a proveer donde estamos. Amén. Entonces dice 1 Juan 5:17 y 1 Juan 3:4, toda injusticia, toda es pecado. Y el otro dice que el pecado es infracción de la ley. La palabra infracción es bien interesante, la hemos estudiado en otro momento. Y la palabra infracción es una palabra que es anomía, no sé si la tengo ahí, anomía. Ilegalidad, transgresión de la ley, gente sin ley. Anomía es una persona que no respeta la ley. Punto. ¿Quién es alguien que hace algo ilegal? Alguien que no respeta la ley. Anomía, gente sin ley. La Biblia dice en Mateo 24:12, si usted lee en Mateo 24, son las señales del fin de los tiempos. Le preguntaron a Cristo, ¿cuándo serán estas cosas? Y Cristo dio muchas señales, terremotos, hambres, pestes, etcétera, etcétera. Pero también dio una que va a pasar en los últimos tiempos. Por haberse multiplicado, ¿qué?
la maldad. ¿Qué palabra es ahí? Anomía. ¿Qué se va a multiplicar? La gente sin ley. La gente hoy en día, mis hermanos, no respeta las leyes. La gente es sin ley. Si dicen no estacionarse, ¿qué hace la gente? Si dicen no tirar basura, y tú ves, y es un basurero, ¿sí o no? Gente sin ley. Solo discapacitados, y sale el cuate ponchadote del gym. A lo mejor sí está discapacitado, pero de la cabeza. Pero hay una rebeldía constante del ser humano a las leyes, donde me digan, especialmente en países como estos, porque no hay muchas sanciones. Por ejemplo, porque además no tiene que ver con tiene que ver mucho con las consecuencias de desobedecer la ley. Hay mexicanos que son bien desordenados, no respetan leyes aquí, y allá en Estados Unidos los ves, respetan las leyes, no tiran basura. Pero también hay americanos, respetan sus leyes allá y vienen a México, ¿qué? Hacen todo lo contrario. Es gente sin ley porque no les gustan las leyes. A ver, las escuelas. En la escuela de mi hija, de Dami, la entrada es a las 8. Hay una tolerancia de 5 minutos. A las 8:05, ¿qué creen? Y me han contado que sí, ya no entran. Oiga, maestra, miss, es que no entran. Y entonces, ¿qué hace la gente? Pues respeta la ley, pues sí, porque si hay una sanción. Hay trabajos que tercer retardo, ¿qué creen que les hacen? Un día de sueldo se los descuentan. Tercer retardo, un día de sueldo. Y así le puedes ver, pero aquí en la iglesia, ¡viva México! Es a las 10, pero no solo en esta iglesia, créanme que es un mal común, es a las 10, pero pues a mí me gusta 10:15, a mí me gusta 10:30. Yo no sé si un día le vamos a hacer como en la escuela de mi hija, no creo, porque hay quien tiene razones de peso para llegar tarde, ¿eh? O sea, estamos conscientes, alguien que tiene un problema de salud, alguien que a lo mejor venía y se le atravesó la Guardia Nacional, ¿no? Estaba una manifestación, qué sé yo, pero ¿por qué no respetamos un horario? O sea, seré un mal pastor por decirles, hermanos, la entrada es a las 10. Hay veces que son las 10 y ya vemos bien poquito, ¿sí o no? 5, 6. Pero la reunión es para el Señor. O sea, si soy puntual en el trabajo, en la escuela, en la oficina, cuanto más en las cosas del Señor. No seamos gente sin ley, salvo que haya una causa de fuerza mayor, insisto, un enfermo, etcétera, etcétera. Pero hay gente que dice, es que yo así soy, hermano, siempre se me hace tarde. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, que ya no se te haga tarde. Pero lo vemos en todo, o sea, hay mucha gente que infringe la ley. Dice ahí en el restaurante, vas con tus hijitos. En estos juegos, máximo 1:20 y 11 años. Y ahí está el cuate de 1:80, como de 20 años jugando ahí. O sea, dice 1:20, o sea, pero como no, el del restaurante difícilmente te va a correr porque eres un cliente. Pero yo sé que alguien va a decir, ay, hermano, usted es legalista, ¿a poco se va a ir uno al infierno por eso? Hermanos, toda injusticia es pecado, toda. Fíjese que un día prediqué algo sobre esto y llegó un matrimonio y dice, pastor, de verdad que Dios nos habló, dice, le vamos a contar, y de veras los veías constreñidos de que habían hecho un mal. Había nacido su hijo y por el mes que nació, la SEP ya no lo aceptaba, tenía que esperar un año, no me acuerdo cómo estaban las fechas, pero si eres de tal mes, aunque ya vas a cumplir los 5, los 6, ya no entras a la primaria. Dice, entonces teníamos un conocido en el registro civil y le cambiamos la fecha de nacimiento para que el hijo no perdiera un año prácticamente de escuela. Pero fíjense, lo que es la humildad, o sea, pastor, Dios nos habló. O sea, no me vinieron a dar cuentas a mí qué, porque luego la agarran contra el pastor, ¿sí o no? El pastor lo dijo por mí. Pues a lo mejor sí, pero es por ti, por tu bien.
por tu bien, porque si tú haces lo justo, ¿a quién agradas? A Dios. Si estabas haciendo algo incorrecto y entiendes en una prédica por la palabra de Dios que está mal y te arrepientes, ¿quién es el beneficiario? Tú, porque sí hubo tiempos donde hasta me borraban del Facebook, ¿no? Para que no vea el pastor mis redes y luego de ahí saca ideas para la prédica. Pero ¿quién es el importante que te vea? ¿El pastor o Dios que todo lo ve? Entonces, es importante cualquier mandato de la palabra de Dios. No hacerlo es una infracción de la ley. 1 Pedro 3:7, esa va para los varones y va para mí los esposos, dice: vosotros maridos, ¿cuántos son maridos? Maridos. Igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a cohereras de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si yo no lo hago, ¿es una qué? Infracción de la ley, es una injusticia. Entonces debemos orar y Señor, ayúdame a tratarla. Pero también, mujeres, sujétate a tu marido. Si no te sujetas, ¿es qué? Una infracción a la ley. Efesios 6:1, hijos, ¿cuántos son hijos de familia que todavía dependen de sus padres, viven en casa de sus padres? Pues dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es justo. Si no los obedeces, ¿es qué? Injusto. Entonces, lo justo delante de Dios es que los obedezcas. Ay, pastor, usted no conoce a mi mamá. Usted no conoce a mi papá, pero me conozco a mí. Pero el mandato es no dice sujétate a tus padres solo si son como tú lo esperas, solo si son perfectos. Dice que los obedezcas porque es justo. ¿Cuántos trabajan y tienen un jefe, una jefa, un patrón, un mandamás? Es que sucede que mi hija y mi esposa, pues es mi esposa, es mi hija, soy su pastor, soy su jefe. Entonces ya me sueñan y sí, a veces sí es complicado, pero dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Cómo? Con temor y temblor. Está bien, lo voy a hacer, pues ya usted es el jefe. No, ¿cómo debemos obedecer? Con temor y temblor, con sencillez de corazón, ¿como a quién? ¿Como a quién? Como a Cristo. Si yo no lo hago así, es injusto delante de Dios. Toda injusticia es pecado. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Había unos que decían: es que en el trabajo hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo. Tú tienes que hacer lo que te mandan. Si es mucho no el sueldo, ora y Dios te proveerá otro trabajo, o a lo mejor te ascienden o qué sé yo, pero en lo que estés, como José. ¿Dónde empezó José a trabajar? Limpiando los baños de un ministro militar. Entonces, podríamos pedir y seguir con ejemplos y ejemplos, pero ahí dice: siervos, obedezcan a sus amos. Ahora, luego se van al extremo. Un día llegó un hermano: hermano, es que usted dijo, porque luego le echan la culpa a uno para lo que no entendieron. Usted dijo que me sujete a mi jefe y el jefe me pidió alterar unas facturas y yo, como usted dijo, pero yo les compartí Hechos 5:29. Es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Si tu jefe te pide algo incorrecto, pues no. Pero es que si no me corría, ¿y qué voy a hacer sin trabajo? ¿Cómo que vas a hacer sin trabajo? Nuevamente, ¿quién es nuestro proveedor? Es Dios. Y si Dios te saca por agradarlo a Él, cree que Dios te va a bendecir. Amén. Dios bendice a los que le obedecen. Entonces, vamos en contra de la corriente del mundo y a veces, les digo, uno como pastor, como Pablo expresaba en Gálatas 4:16, que le dice a los Gálatas: me he hecho vuestro enemigo, ¿por qué? Por decirle la verdad. Entonces, a veces se enojan con el pastor. No se enojen con el mensajero, yo solo soy el mensajero. Si lo dice la palabra de Dios, hay que atenderlo.
Si de repente se me zafa la canica y me traigo otros rollos, huyan de aquí. Pero si es la palabra de Dios, no se enojen, no se enojen, no nos enojemos. Entonces Efesios 6:5, siervos obedezcan a sus amos con temor, con temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces vamos hacia el final. 1 Juan 5:17, ¿queda claro toda injusticia es pecado? Toda. Y la palabra de Dios tiene ese poder. Miren, ya verán cómo vamos a terminar la serie, porque a veces dice, ay pastor, han estado duros los mensajes, pero van a ver con qué mensaje vamos a cerrar el día que terminemos. Será pronto, si Dios permite, pero la palabra de Dios tiene el poder de purificarnos. Por eso es necesario. Fíjense lo que dice Efesios 5:26, hablando de la iglesia, dice que Cristo la compró para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entre más metamos la palabra, meditemos la palabra, leamos la palabra, memoricemos la palabra, obedezcamos la palabra, Él nos va purificando, Él nos va cambiando. Porque de verdad hay muchos países que ven a México, nos ven como tranzas, en México son tranzas, en México son impuntuales. Como cristianos no debería decirse eso de nosotros. Y Dios bendice. Fíjense qué promesa de bendición en Job 11:14. Con eso vamos hacia el final. Vean lo que dice Job: si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti. ¿Ya vieron eso? O sea, de pronto sí puede haber pecado, pero si lo echo de mí y no consiento que more en mi casa la injusticia, vean la promesa hermosa, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. ¿Cuántos quieren lo que dice el versículo 15? No temer, que seamos fuertes, que Dios nos bendiga, pero ¿qué tiene que pasar antes? Echa de ti la iniquidad. Si algo es pecado, quítala de tu vida. Quítala de tu vida. Si hoy te das cuenta, pues sí, yo hacía esa cosa, no sabía que era tranza, pues yo no sabía. Otro a lo mejor va a decir, ¿para qué lo supe? Antes no lo sabía, estaba justificado. Pero ese es el poder de la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12, fíjense lo que dice. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tú puedes leer un libro, El Principito, el libro que me digas, es letra de un autor, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, y después de 2000 años se sigue predicando y sigue gente naciendo de nuevo por la predicación de la palabra, porque a Dios le plació salvar a los hombres, dice Pablo, por la locura de la predicación. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, cuando uno predica, la palabra penetra. Y dice, ahí dice, y penetra. Por eso hay reacciones. Algunos reaccionan enojados, otros, Señor, gracias. Porque la palabra dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es más claro. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Ese es el poder de la palabra. Es predicada y Dios te muestra en qué estás bien y en dónde estamos mal. Porque penetra, nadie se puede hacer a un lado. Por eso mucha gente se enoja contra la predicación de la palabra. Y hablo aún no de gente cristiana, que eventualmente sucede. La gente de afuera le enoja. ¿Se acuerdan con Esteban? Estaba predicándole la palabra y ardían sus dientes y lo empezaron a apedrear. Ahora el punto es, ¿qué vamos a hacer con esto que estamos conociendo hoy? 1 Juan 5:17, toda injusticia es pecado.
Ya lo sabes, todo lo que no es recto, correcto delante de Dios es pecado, por pequeño que parezca. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a atender su palabra, vamos a decir, ay, pues no es tan grave, ay, ni que fuera para tanto. O vamos a decirle, Señor, yo quiero caminar rectamente. Quizás, eventualmente, o no quizás, volveremos a pecar en una o en otra cosa, pero cada vez más sensibles al pecado. Si sé que algo no es correcto, Señor, no lo voy a hacer, aunque todos lo hagan, aunque lo hiciera todo el mundo. Por último, ya para terminar, la palabra adikia, les decía yo, por ahí la tengo, significa también un trato no justo o no equitativo. En la palabra de Dios le podríamos llamar acepción de personas. Sabían que hacer acepción de personas, trato diferente a las personas por su condición, ¿es pecado? Santiago 2:1, lo leo rápido. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, sin hacer diferencias. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con reloj Rolex, con ropa del palacio de hierro, y también entra un pobre con ropa de Milano, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le dices, mira, tú hermanito, a ver, quítense, se va a sentar el hermano del auto nuevo. Y le dices al pobre, tú agarra ahí donde puedas. No hacéis distinciones entre vosotros y venís a ser jueces con malos pensamientos. Y vean el 9, dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis, ¿qué? Pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hermanos, terminamos aquí por hoy. Cuidemos nuestro corazón. Si hay algo que tienes la duda si es bueno o es malo, ora antes de hacerlo, ora antes de comprarlo, ora antes de tomar esa decisión hasta que sepas si es correcto o no. Toda injusticia es pecado, y lo grave del pecado muchas veces no son, porque a lo mejor muchas de esas cosas no tienen consecuencias en esta tierra, pero toda injusticia es pecado y ofende a Dios. Tengamos presente, el pecado es infracción de la ley, violar la ley de Dios. No participemos de corrupción, de engaños, que en México todos son corruptos, es que si no, no te sacan el trámite. Un día me decía un hermano, es que yo tengo un abogado en un trámite y siempre me pide, es que hay que dar para las copias, es que hay que dar para lo otro, y es que no participes. No, pero yo se lo doy a él y el que lo da es él. Pues sí, pero él va en tu representación. O sea, el abogado no va por su propia cuenta. Entonces, dejamos aquí, mis hermanos, y meditemos. ¿No será que estamos participando de alguna injusticia? ¿Qué vamos a hacer? Pongámonos de pie y oremos a Dios. Padre Celestial, tu palabra es muy clara. Toda injusticia es pecado. Yo estoy seguro que tu Santo Espíritu nos ha mostrado cosas que estamos haciendo que no son correctas, que no son rectas, que no son justas, que no son equitativas. Hoy te pido que cada uno de nosotros tengamos la convicción de no hacerlo, aunque hacerlo nos facilitará alguna cosa, nos ayudará aparentemente para bien, pero más vale caminar recto delante de ti, caminar firmes y adelante atendiendo tu palabra. Tu palabra dice que tú bendices la obediencia. Nunca un camino corto con una tranza, un pequeño atajo, terminará bien, aunque aparentemente parezca que así es. Padre Celestial, danos esa gracia para ser hombres y mujeres de convicciones, que a pesar de que nuestros actos correctos delante de ti tengan consecuencias en esta tierra, que no tengamos temor. Como los primeros cristianos que negar a Cristo, preferían, antes que negar a Cristo, preferían morir quemados en los leones, porque sabían que eso es injusto delante de ti. Que seamos hombres y mujeres de convicciones, que digamos no al pecado en el trabajo, en la familia. Si nos invitan a hacer algo injusto, algo incorrecto, no lo hago porque esto no agrada a Dios.
Y sabemos que finalmente la recompensa de la obediencia tú la das, pero la principal recompensa es que te agradamos a ti, que nos has dado el perdón de pecados, la vida eterna y tu gracia salvadora. Gracias, Padre, por tu palabra. Oro que hallamos aquí hombres y mujeres de convicciones firmes, jóvenes, que no sean rebeldes a las leyes. Muchas leyes nos molestan, no nos gustan, pero si esa ley es acorde a tu palabra, no va en contra de tu palabra, el cristiano debe someterse a la autoridad, pero también tener la convicción que si una autoridad me pide algo contra tu palabra, tener la firme convicción de obedecerte a ti antes que a los hombres. Gracias te damos, Padre, en esta hora por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Déjenme cerrar aquí cómo se cierra. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a tener este tiempo de nuestros diezmos y ofrendas. Ahí se cae. Y pues dando gracias a Dios por su provisión, por el trabajo que Él nos da, por la provisión económica, y en obediencia a su palabra, pues traer estos diezmos y ofrendas de lo que Él nos ha permitido. Y vamos a orar a Dios, darle gracias, porque Él es nuestro proveedor. Amén. Padre, gracias porque tú nos permites tener un ingreso económico. Tú nos enseñas en tu palabra que hay que trabajar para comer. Y el trabajo requiere esfuerzo, sudor. Comer el pan a la mesa representa sudor y esfuerzo. Y es una bendición porque tú nos provees. Y tu palabra nos enseña que de lo que tú nos has dado traigamos pues nuestros diezmos y ofrendas en nuestra iglesia local, y así lo hacemos habiéndolo preparado con anticipación para atender lo que nos enseña tu palabra. Bendice, Señor, cada trabajo, cada negocio, cada oficio, cada profesión que nos permite tener un ingreso. Gracias por tu provisión y gracias porque tú nunca nos has dejado. En Cristo Jesús. Amén.